En el año de 1940, Pere Bosch y Gimpera pone en el mapa a los pueblos peninsulares anteriores a la conquista romana. Para confeccionarlo, tuvo en cuenta las excavaciones arqueológicas del momento y los análisis de cada idioma o dialecto peninsular. Viene a coincidir en lo esencial con otros mapas más modernos que tienen el mismo objetivo. Para el caso que nos ocupa, en ambos observamos el territorio de los lusitanos, cuya frontera norte llega hasta el territorio de los galaicos. Sin embargo, Estrabón nos dice que cuando llegaron los romanos, el territorio de los lusitanos limitaba tanto al oeste como al norte con el océano, y al este con los betones, los baceos y los galaicos, que a su vez limitaban con los astures y los celtíberos. De esto podemos interpretar que los lusitanos habían extendido su territorio hacia el norte, ocupando el territorio de los galaicos, que quedaron reducidos al territorio montañoso de la provincia de Lugo, probablemente entre el río Miño y el río Navia, en el oeste del actual Principado de Asturias. La conquista del territorio por parte de la República Romana se produce en dos fases. La primera, con la conquista del territorio lusitano, cuando en el año 137 a.C. el general Décimo Junio Bruto llega hasta el Miño, por un lado, y por el otro, cuando Julio César se acerca a La Coruña en el año 60 a.C. La segunda fase tiene lugar cuando el emperador Augusto conquista la zona montañosa de la actual provincia de Lugo, en el marco de las guerras cantábricas en torno al año 24 a.C. Tras esta conquista, se ordena la fundación de 3 nuevas ciudades, ya que los castros existentes hasta entonces no cubrían las necesidades administrativas del imperio. Estas ciudades fueron Braga, Lugo y Astorga, esta última en el territorio de los Astures. En torno al año 65 de nuestra era, las reformas de Vespasiano transforman los castros en villas romanas, lo que supone un mayor rendimiento agrícola y la explotación a gran escala de las minas de oro situadas en la frontera con los Astures. 200 años más tarde, Diocleciano divide el territorio en 2 provincias, la de Lusitania y la de Galaecia, separadas ambas por el río Duero. Esta última está integrada por 3 conventos, el bracarense, el lucense y el asturicense, llamados así en referencia a sus primitivos habitantes. De hecho, el propio nombre de la provincia proviene de los galaicos. En el año 409, los suevos invaden la península ibérica en compañía de vándalos y alanos, llegando en el 411 a un acuerdo para repartirse el territorio entre ellos y correspondiendo la provincia de Galaecia a los suevos y a una rama de los vándalos llamada asdingos. Tras su derrota en la guerra civil contra el emperador Honorio, el usurpador Máximo se refugia en el territorio de los vándalos, por lo que los suevos se alían con el ejército imperial y con los visigodos para expulsarlos de su territorio, lo que consiguen en el año 420. En agradecimiento, el emperador Honorio otorga un foedus para el control del territorio al jefe de los suevos, Emerico, que sería su rey
hasta el año 439. Sin embargo, los galaicos seguían manteniendo su dominio sobre una parte de la provincia y resistiendo sus ataques, por lo que al final Emerico firmó con ellos un tratado de alianza y fijó su capital en Braga, que había sido la capital de la provincia de Galaecia y sede del convento bracarense. En el año 438 asocia al trono a su hijo Requila, quien se casa con la hija del visigodo Valía. Requila consigue vencer a los romanos en la provincia bética, ocupando la ciudad de Mérida, que agrega a su propio territorio, convirtiéndola en su capital. Más tarde se apoderó de Sevilla y redujo a su autoridad tanto la provincia bética como la cartaginense, que más tarde devolverá a los romanos. A su fallecimiento en el año 448 le sucedió su hijo Requiario, quien se convertirá al catolicismo. Reinó durante 9 años y se casó con la hija del visigodo Teuderedo. Durante su mandato suceden 2 cosas muy importantes. La primera es que rompe su tratado con Roma al invadir la provincia tarraconense, asolando el territorio de Vasconia y saqueando la región de Zaragoza, para acabar saqueando la provincia cartaginense, lo que dará lugar a que los romanos encomienden a los visigodos de Teodorico que intervengan en la península, consiguiendo derrotar al ejército suevo a orillas del río Órbigo y siendo posteriormente apresado y ejecutado Requiario. Y en segundo lugar, inició la persecución contra los cristianos priscilianistas, que tenían gran implantación en ese territorio, consiguiendo tan solo que los galaicos comenzaran a peregrinar a la tumba de Prisciliano, donde al parecer sucedían milagros. Prisciliano había sido un obispo galaico que fue declarado hereje en el concilio de Burdeos y ejecutado en el año 385. Su defensa de un estilo de vida austero y su oposición al autoritarismo de la Iglesia católica le hicieron muy popular en su Galaecia natal, hasta el punto de que el emperador Honorio condenó en el año 409 a los priscilianistas a la pérdida de sus bienes y derechos civiles. La persecución ordenada por Requiario 40 años después no hizo otra cosa que aumentar su consideración como santo. El trono pasa a ser compartido durante un periodo hasta que en el año 459 es elegido como rey Remismundo, quien se convierte al arrianismo 6 años después. Restableció la paz con los galaicos, respetando sus creencias religiosas, y en una ceremonia de carácter germánico fue adoptado por las armas por el rey visigodo Teodorico, de quien también recibió a la que sería su esposa. Saqueó Coimbra y ocupó Lisboa. A partir de ese momento se inicia un periodo del que no conocemos datos hasta que en el año 550 es elegido como rey Carriarico, cuya corte estaba instalada en Orense y que se convierte al catolicismo e introduce el culto a San Martín de Tours. En el año 558 le sucede Ariamiro, y durante su reinado se celebró el primer concilio de Braga. Al año siguiente es elegido Teodomiro,
quien adopta la religión católica en nombre de todo el pueblo suevo y no sólo con carácter personal como había hecho Carrialico. A su fallecimiento en el año 570 es elegido su hijo Miro, quien reina durante 13 años y es quien convoca el segundo concilio de Braga. En el segundo año de su reinado, llevó la guerra contra los astures, consiguiendo avanzar la frontera hasta el río Narcea, desde su posición inicial en el río Navia. Esta campaña, especialmente la dirigida contra los astures del reino de Savaria, dará origen a la intervención del rey visigodo Leovigildo, que en el año 575 ocupa Orense y ataca Oporto y Braga, para retirarse tan solo cuando Miro se somete a la misma tradición de ser adoptado por las armas por Leovigildo, adopción que incluye el juramento de fidelidad y la entrega recíproca de regalos. Este vínculo personal contraído entre ambos será el alegado por Leovigildo para ocupar el reino suevo cuando un noble llamado Audeca depone en el año 584 al hijo adolescente y sucesor de Miro llamado Eborico, al que hace tonsurar y encerrar en un monasterio, para posteriormente casarse con la viuda del rey Miro. Así que en el año 585, tras haber ocupado 2 años antes el reino astur de Savaria, Leovigildo invade el reino suevo tonsurando al usurpador Audeca y, dado que Eborico no puede ser rey por haber sido previamente tonsurado, incorpora el reino suevo al reino visigodo como la provincia de Galaecia. Poco antes de la muerte de Leovigildo al año siguiente, en Galaecia se levanta en rebelión un tal Malaricus, que fue derrotado por los generales de Leovigildo. Le sucede su hijo Recaredo, durante cuyo reinado un duque gallego llamado Claudio se enfrentó en Carcasona a un ejército francés que invadía la península. Se dice que en el transcurso de la batalla los godos contaron con la ayuda del apóstol Santiago. Por ese motivo, afirma San Isidoro que Recaredo convirtió a Santiago en patrón de España. En el año 636, a la muerte del rey Sisenando, los gallegos intentaron que la corona recayese en un miembro de la familia de Recaredo, aunque finalmente resultó elegido Chintila, motivo por el que ningún obispo gallego acudió al quinto concilio de Toledo y que obliga a Chintila a convocar 2 años más tarde el sexto concilio, al que sí concurrieron los obispos gallegos. A la muerte de Chintila, nuevamente los próceres gallegos insisten en que se ha nombrado un descendiente directo de Leovigildo y Recaredo, pero sus rivales eligen a su hijo Tulga al considerar que lo contrario sería convertir la sucesión electiva en hereditaria, lo que era contrario a las costumbres de los godos. Finalmente Tulga es destronado por Chindasvinto en el año 642, y este sí era hijo de Suintila y nieto de Recaredo. Cuando 150 años más tarde fallece Witiza en el año 710, los obispos católicos se niegan a ungir como rey a su hijo Atila II, que había sido asociado al trono por su padre, siendo elegido el duque Rodrigo gobernador de la provincia bética.
Esto dará lugar a una guerra civil que se saldará con la victoria de Aquila en la batalla del río Guadalete gracias a su alianza con los mercenarios bereberes que había contratado en el actual territorio de Marruecos, entonces llamado Mauritania Tingitana, por lo que sus habitantes son conocidos como moros. Tras esta batalla, los bereberes son acuartelados en Astorga, lugar desde el que pueden controlar fácilmente todo el cuadrante noroccidental de la península y motivo por el que a los habitantes de esta ciudad se les conoce como maragatos, suponiéndoseles descendientes de aquellos moros. Sin embargo, estos mercenarios van a traicionar al año siguiente a los visigodos, poniéndose al servicio de los árabes de Muza que invaden la península en el 712. Su recompensa a cambio de esta traición es el gobierno de la provincia de Galaecia. Consumada la traición de los bereberes, su ocupación de Galaecia dará lugar a numerosos topónimos que incorporan el nombre de mouros y donde se supone que han escondido sus tesoros e incluso donde se sigue escuchando relinchar a sus caballos. Antes de seguir, tenemos que hacer referencia a cierta interpretación de la historia, según la cual Pelayo fue elegido como rey en una catedral, por lo que tuvo que ser necesariamente en la de Padrón o en la de Lugo, únicas existentes en Galaecia en aquella época. Está basada en una obra de 1736, titulada Anales del Reino de Galicia, en la que se dice que en la ley primera se ordena que se levante rey en Sedilia de Roma, esto es, sede que reconozca a la romana por cabeza universal de la Iglesia, de obispo o de arzobispo. Es una pena para el autor que la cita literal se encuentre en el capítulo 4 de los fueros de Tudela o fueros de Sobrarbe, vigentes en el reino de Aragón y sin validez alguna en el reino de León y menos aún en las fechas asignadas a la vida de Pelayo, siglos antes del nacimiento del reino de Aragón. Además, Pelayo nunca fue rey, sino príncipe o primero entre iguales. Y tras este inciso podemos continuar. En el año 739 comienza en África un conflicto entre árabes y bereberes, al que se suman al año siguiente los bereberes de España, que abandonan sus posiciones y propiedades para lanzarse sobre Toledo, Córdoba y otras ciudades andaluzas con la intención de ayudar a sus familiares al otro lado del estrecho, y dejando la provincia de Galaecia sin la suficiente protección militar. Esta revuelta tiene lugar mientras los árabes se enzarzan en una cruenta guerra civil entre sirios y yemeníes, lo que les lleva a contratar mercenarios escitas y a pedir al hijo del duque Pedro de Cantabria que se ocupe de restablecer el orden en la provincia. Este, que estaba casado con la hija del líder asturiano Pelayo, se hace elegir como rey en Asturias, tras lo que conquista Lugo, Tui, Braga, Viseo, Chaves, Ledesma, Salamanca y otras muchas ciudades, aunque no las repuebla inmediatamente, contentándose con llevar consigo a los cristianos que encuentra, con los que se puebla la parte marítima de Galicia y Asturias. Durante el reinado de su hijo y sucesor Fruela, los pueblos de Galicia se rebelaron en el año 796, probablemente
por el carácter despótico del monarca, por lo que fueron sometidos a devastación y posterior repoblación hasta el río Miño. Este carácter despótico determinó su asesinato en Cangas de Onís en el año 768, siendo elegido como sucesor Aurelio, quien se decía sobrino del rey Alfonso I por ser hijo de su hermano Fruela, personaje cuya existencia es dudosa. De esta forma, el hijo de Fruela, el que sería Alfonso II el Casto, quedaba apartado de la sucesión, aunque será elegido rey a la muerte de Silo en el año 783, solo para ser inmediatamente depuesto por Mauregato y obligado a refugiarse en Álava entre los parientes de su madre. Es un periodo confuso de la historia, porque a Aurelio le sucede Silo en el año 774, cuya madre era musulmana, probablemente bereber, lo que justifica la alianza de éste con los árabes. Y le sucede Mauregato, cuya madre también era una bereber del norte de Galicia, lo que justificaría que acordara con los árabes el tributo de las 100 doncellas. También explicaría el motivo por el que Alfonso II se refugiara en el otro extremo del reino, es decir, en Álava. En torno al año 780, en época del rey Silo, los gallegos vuelven a rebelarse, siendo derrotados en la batalla de Montecubeiro en la provincia de Lugo. A la muerte de Mauregato le sucede Bermudo, quien se ve obligado a abdicar tras su derrota en la batalla de Burbia contra el emir Ixen I, probablemente por un retraso en el pago de los tributos, por lo que nuevamente es elegido como rey Alfonso II el Casto, quien se verá obligado a oponerse a la invasión de Galicia por dos ejércitos árabes que quizás acudían en apoyo de los bereberes y a los que vence en las batallas de los ríos Narón y Anceo. En el año 830 se afirmó que se había descubierto la tumba del apóstol Santiago en Compostela, dando origen a las peregrinaciones que seguían el camino de Santiago, igual que se sigue haciendo hoy en día, aunque actualmente se supone que quien realmente se encuentra enterrado en ese lugar es el cadáver de Prisciliano. Alfonso II será sucedido por Nepociano, pariente suyo de ascendencia vasca, que a su vez será destronado por Ramiro I en el año 742 en la batalla de Cornellana. Antes de seguir, hay que recordar que la crónica de Albelda no reconoce como reyes a Sila, Mauregato ni Bermudo, afirmando que a Aurelio le sucedió directamente a Alfonso II, lo que se puede atribuir a la relación de aquellos con los árabes a los que pagaban tributos. Nepociano había sido elegido rey por los astures, cántabros y vascones, por lo que Ramiro I reunió un ejército en Galicia, donde había sido gobernador, cargo en el que le sustituyó provisionalmente su hijo, el futuro Ordoño I, cuando se ausentó para casarse en Castilla, por lo que contó con la ayuda del mismo para reclutar dicho ejército. Cuando finalmente es reconocido como rey, nombra como gobernador de Galicia a su hijo Ordoño I, de forma que los gallegos consolidan una cierta autonomía con un gobierno propio, aunque sea dependiente del rey de Asturias. Durante su reinado
se produce el ataque de los vikingos a La Coruña en el año 844. Más tarde, durante el reinado de su hijo Ordoño I, en el año 859, desembarcarán en Iria Flavia, la actual Padrón, ciudad que saquearon para asediar Santiago de Compostela, siendo derrotados por el conde Pedro, cuyo hijo Vimara Pérez será nombrado conde de Portugal por el rey Alfonso III, dando lugar a la expansión del territorio más allá del río Miño. Al ser elegido rey Ordoño I, el cargo de gobernador de Galicia pasa a su hijo, el futuro Alfonso III. Y a la muerte de Ordoño I es Fruela Bermúdez, conde de Lugo, quien se proclama rey, siendo derrotado por Rodrigo de Castilla, al que se supone hermano de Alfonso III. También tuvo que hacer frente a Alfonso III a la rebelión del dux gallego Witiza, lo que consiguió gracias a que Hermenegildo Gutiérrez aglutinó a la nobleza gallega, impidiendo durante los 7 años que duró la rebelión que aquel se hiciera con el poder en Galicia, hasta que, finalmente, en el año 895, su ejército capturó a Witiza y lo llevó encadenado a la presencia del monarca. En recompensa, recibió el título de dux como representante de la monarquía, aunque el gobernador del territorio gallego sería Ordoño II, quien será el primer rey de Galicia, cuando en el año 910 su padre se vea obligado a abdicar. Conservará Galicia su condición de reino durante tan solo 4 años, cuando por circunstancias del destino el reino vuelva a quedar unido bajo un solo monarca y esta vez con la sede del trono en la ciudad de León, aunque ese monarca sea el mismo Ordoño II. En el año 926 vuelve a resurgir durante 3 años bajo el reinado del hijo de Ordoño II, Sancho Ordóñez, aunque nuevamente supeditado al rey de León. Al morir éste, se vuelve a reintegrar el territorio en el reino de León. En el año 968 se producen diversas incursiones vikingas en el territorio gallego, que mantiene su oposición al rey leonés, por lo que en el año 981 un grupo de nobles gallegos y portugueses, sublevados contra Ramiro III de León, eligen a Bermudo II como rey de Galicia y Portugal, que, a la muerte de Ramiro, quedó como único soberano sobre todo el reino de León. Nuevamente en 1014, los vikingos se internan por el río Miño, siendo derrotados por la nobleza gallega. En 1065, García II es nombrado rey de Galicia en virtud del testamento de su padre, el rey de León Fernando I. En 1070 tiene que hacer frente a una rebelión protagonizada por Nuño Méndez, conde de Portugal y descendiente de Vimara Pérez, que había sido nombrado conde de Portugal por Alfonso III con la responsabilidad de repoblar el territorio hasta el río Duero. En la batalla de Pedroso de 1071 resulta muerto Nuño Méndez y García II lo aprovecha para anexionarse el condado de Portugal. Sin embargo, ese mismo año, sus hermanos invaden el reino gallego y se lo reparten entre sí, quedando el condado de Portugal integrado en el reino de León y el reino de Galicia en Castilla. Tras la muerte de su hermano Sancho,
el reino de Castilla se vuelve a integrar en el reino de León y con él el reino de Galicia. Para dejar clara la supremacía del reino de León sobre los de Castilla y Galicia, Alfonso VI, el único hermano vivo, se proclamó Imperator totius Hispaniae, o emperador de todas las Españas, nombrando gobernador de Galicia y Portugal, cuyo territorio ya llegaba desde el mar Cantábrico al norte hasta el río Tajo al sur, a su yerno Raimundo de Borgoña, que estaba casado con su hija y heredera Urraca. Sin embargo, en 1096, Alfonso VI cambia de opinión y cede el condado de Portugal a Enrique de Borgoña, primo de Raimundo, que estaba casado con una hija ilegítima del rey. Su hijo Alfonso Enríquez será proclamado primer rey de Portugal en 1139. Respecto a Raimundo, falleció en 1107 antes de que su esposa se convirtiera en reina de León. Su hijo, nacido en Caldas de Reyes, en la provincia de Pontevedra, llegará a ser el rey Alfonso VII de León y aclamado como emperador de todas las Españas, al igual que lo había sido su abuelo. En el intermedio, Urraca se había casado con Alfonso el Batallador, rey de Aragón, con el compromiso de nombrar heredero al posible hijo nacido de ese matrimonio, lo que dejaba fuera de la línea sucesoria a Alfonso Raimúndez, por lo que los nobles gallegos lo proclamaron rey de Galicia en 1111, lo que fue reprimido por el batallador en la batalla de Villadangos. A partir de ese momento, el reino de Galicia se integrará definitivamente en el reino de León y, a partir de 1230, bajo el reinado de Fernando III el Santo, en el de Castilla, por lo que Alfonso VI de León y Castilla, emperador de todas las Españas, fue el último rey efectivo de Galicia.